Vamos a ver en este vídeo dos conceptos: distancia entre puntos y distancia entre punto y recta. Sobre todo distancia entre punto y recta, eso sí que es nuevo, ¿vale? Porque la distancia entre puntos no debería ser un concepto tan nuevo para nosotros, porque en el fondo ya lo hemos visto. ¿Cómo lo hemos visto? ¿Cómo calculo yo la distancia entre dos puntos que tenga identificados en el plano? Bueno, pues lo que sabemos es calcular el vector que va de un punto a otro, ¿vale? Si tenemos dos puntos, sabemos calcular el vector que va de un punto a otro. Y entonces lo que hacemos es calcular el módulo del vector, la longitud del vector, ¿vale? Esto es verdad que lo hemos visto hace muchos vídeos, pero lo hemos visto, calcular el módulo, la longitud, lo que mide un cierto vector. Y claro, lo que mide ese vector es la distancia entre los dos puntos. Por ejemplo, en concreto, estos puntos, que serían el punto 2, 2 y el punto 6, 3, pues ¿cómo calcularíamos el vector? El vector que va de un punto a otro se calcula, ya sabéis, restando extremo menos origen, ¿vale? El segundo punto entre el primero. Entonces sería restando 6, 3 menos 2, 2. Pues resto 6 menos 2, que es 4, 3 menos 2, que es 1, y me queda el vector 4, 1, que lo que digo siempre, si vais contando cuadraditos, os dais cuenta que ese vector efectivamente eran 4 cuadraditos a la derecha y un cuadradito para arriba, ¿vale? Es el vector que iba de un punto a otro. Bueno, pues ahora el módulo del vector, o sea, lo que mide ese vector, es lo mismo que la distancia entre los puntos. ¿Cómo calculo el módulo del vector? Recordad, en el fondo lo que hacíamos era Pitágoras, porque ese vector, que es un vector que tiene una cierta inclinación, tiene de componentes 4, 1, es decir, 4 a la derecha y 1 para arriba. Esos 4 y 1, esos cuadraditos, actúan como si fueran los catetos de un triángulo rectángulo. En el fondo, el vector que he dibujado en azul sería la hipotenusa y tendría pues un cateto que mide 4 en horizontal y un cateto que mide 1. Entonces yo aplico ahora Pitágoras y sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado, pues 4 al cuadrado es 16 y 1 al cuadrado es 1, pues la raíz de 17, ¿vale? El módulo del vector que me da raíz de 17, que se le va a hacer, ¿vale? Si queréis cogéis la calculadora y miráis a ver cuánto es raíz de 17, tampoco hay necesidad. Lo que decía, lo que mide ese vector es lo mismo que la distancia entre los dos puntos, y de ese modo yo sé la distancia que hay entre dos puntos. Entonces, habiendo visto este método, es cierto que hay una fórmula que me da la distancia entre dos puntos, ¿vale? Si tengo dos puntos A y B, la distancia entre esos dos puntos tiene una fórmula que es la siguiente: la raíz de resto la componente x del segundo punto menos la componente x del primer punto, ¿vale? Si los puntos son a y b, pues bx menos ax, eso al cuadrado, más bi menos ai, eso también al cuadrado. Todo eso está dentro de una raíz cuadrada. ¿Qué sentido tiene esto? En el fondo es la operación que hemos hecho, ¿vale? Podéis aprenderos esta fórmula, pero yo la verdad es que recomiendo simplemente calcular el vector, que es restar un punto menos otro, que es lo que veis en la fórmula. En el fondo estoy restando componentes, y luego lo que me da esa resta, pues aplico Pitágoras, o sea, lo elevo al cuadrado y lo meto dentro de una raíz cuadrada. Me parece que es más sencillo hacerlo del módulo del vector que no aprenderse esta fórmula, pero es verdad que la fórmula está ahí. Entonces, mi recomendación, si tengo que calcular la distancia entre los puntos, por ejemplo en este ejercicio, calcula la distancia entre los puntos P y Q, pues yo lo que haría es calculo el vector que va de un punto a otro. El vector que va de P a Q es restar Q menos P, es decir, 5, 2 menos 3 menos 1. Entonces 5 menos 3 es 2, 2 menos menos 1 es 3, ¿vale? El vector que va de P a Q es el vector 2, 3. Pues ahora hago el módulo del vector que coincide con la distancia que hay entre P y Q. La distancia entre un punto y otro coincide con la longitud del vector que va de un punto a otro. Y es raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, o sea, raíz cuadrada de 4 más 9, pues que es raíz de 13, ¿vale? Yo lo he hecho explicándolo, pero de verdad que esto se hace en 10 segundos, no se tarda nada. Lo más importante del vídeo seguramente es esto: distancia entre punto y recta. Es decir, si yo tengo una recta y un punto, ¿cuál es la distancia entre ellos? Y sobre todo, ¿cómo se calcula? Entonces, lo primero, si yo tengo un punto y una recta, cuando me preguntan cuál es la distancia, se refiere a la distancia mínima, ¿vale? Del punto a la recta, porque hay muchas distancias que puede ir del punto a cualquier punto de la recta, pero la distancia mínima se calcularía de la siguiente manera. A ver, no vamos a hacer esto, pero deberíamos por lo menos hacer este razonamiento, porque esta clase de razonamientos es lo que se os va a pedir, si no en este curso, en futuros cursos, en estos temas de geometría. Mirad, para calcular la distancia de este punto a esta recta, ¿qué es lo que debería hacer? Debería hacer una recta
perpendicular a la que tengo que pase por el punto, ¿vale? Todavía no hemos explicado en los vídeos, pero de todas maneras creo que seríais capaces de hacer algo así. Una recta que pasando por este punto sea perpendicular a la otra, ¿vale? Y así lo que hago es marcar la distancia mínima. Luego calculo cuál es este punto en el que se han cortado las dos rectas, ¿vale? Mi recta perpendicular y mi recta original se cortan en un punto. Y ya cuando he calculado ese punto, pues la distancia entre estos dos puntos, pues es la distancia entre punto y recta. O sea, la distancia entre un punto y una recta es la distancia entre el punto y pues la intersección de una recta perpendicular que pasa por el punto original. Bueno, parece un follón y es lo que deberíamos hacer. Pero, afortunadamente, para esto sí que hay una fórmula que sí que es aconsejable utilizar, ¿vale? La fórmula, por supuesto, tiene su demostración y su razón de ser, que ahora no lo vamos a ver en el vídeo, pero lo que sí que digo es que la distancia entre punto y recta sí que ahí me acogería a utilizar la fórmula en vez de hacer esto, que también está perfectamente hecho, pero bueno, a lo mejor es más largo. Total, que ¿cuál es la fórmula que me da la distancia entre un punto y una recta? Bueno, pues si yo quiero saber la distancia entre un punto y una recta, lo primero, el punto tendrá unas ciertas coordenadas, las voy a llamar ahora A y B, ¿vale? El punto 8 menos 4, pues eso es A y B, 8 y menos 4, ¿vale? Y luego la recta tiene que estar en forma general para utilizar esta fórmula, ¿vale? Una recta, ya veis, ax más bi más c igual a 0. Tenéis que acordaros de cómo era la ecuación general. Vale, pues dado esto, un punto y una recta en forma general, la distancia entre el punto y la recta se hace esto, que parece un poco complicado, pero lo voy a explicar. Mirad, lo primero, como he dicho, la recta tiene que estar en forma general, ¿vale? Y entonces ya en la fórmula de la distancia, veis que en el numerador está prácticamente la recta, pero en vez de poner ax más bi más c, pone aa más bb más c. ¿Qué es lo que ocurre? Que he sustituido x e y por las coordenadas del punto. ¿Lo veis? Fijaos en la recta, su ecuación era ax más bi, pues yo sustituyo la x y la y por las coordenadas del punto, que hemos dicho que eran a minúscula y b minúscula, ¿vale? Como en la ecuación general todos los términos están en un lado, no pongo el igual a 0, solo pongo la parte de los términos y sustituyo x e y por las coordenadas del punto. Luego, esto va metido en esas barras verticales que me indican el valor absoluto. ¿Por qué? Porque las distancias siempre son un resultado positivo. Nadie dice, uy, vivo a menos 500 metros del parque. No, las distancias son positivas. Vives a 500 metros del parque, a la derecha, a la izquierda, antes o después, pero no se da una distancia en negativo. Luego, aunque esa operación me diera algo en negativo, yo, como está en valor absoluto, le doy el valor en positivo, ¿vale? Y por último ahí abajo, pues ya veis que es la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, las a y b mayúscula, ¿vale? La a y la b de la ecuación general. Vamos a ver un ejemplo para quitarnos el miedo de esto. Calcula la distancia entre el punto P menos 3,2 y la recta R, y vaya por Dios, me han dado una recta en forma continua. Entonces, el primer paso que tendría que hacer para aplicar esta fórmula es pasar la recta a forma general. Cualquier forma de recta tenemos que ser capaces de pasarlo a la forma que necesitemos, ¿vale? En este caso, la forma continua. Entonces, ¿qué hago con esto? Como la forma continua no tiene fracciones, lo que hago es necesito quitar esos denominadores. Multiplico en cruz, ¿vale? El 5 se va a ir a la izquierda multiplicando a x y a más 1, y el 3 se va a ir a la derecha multiplicando a y a menos 4. Luego me quedará 5x más 5 igual a 3y menos 12. ¿Lo veis? Como el 5 se ha ido multiplicando y el 3 se ha ido multiplicando en cruz los dos. Ahora lo llevo todo a la izquierda. Estoy pasando a la forma general. Lo llevo todo a la izquierda y me queda 5x en vez de más 3y menos 3y. Y luego el más 5 y el menos 12 también ha pasado al otro lado como más 12. Opero más 5 y más 12 y ya me queda la recta en forma continua, en forma general. 5x menos 3y más 17 es igual a 0, ¿vale? Luego voy a reformular el ejercicio de esta manera. Calcula la distancia entre el punto menos 3,2 y la recta, que ya está en forma continua. Entonces, ¿cómo calculo la distancia? Recordad, es una fracción. Arriba voy a poner los términos de la recta, 5x menos 3y más 17, pero voy a cambiar x e y por las coordenadas del punto, que eran menos 3,2. Entonces mirad lo que he hecho. Dentro de las barras de valor absoluto, ¿vale? Valor absoluto, pero en vez de 5x menos 3y, pongo 5 por menos 3 por 2, porque precisamente he cambiado x e y por las coordenadas del punto, que eran menos 3,2, ¿vale? Y abajo era la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, siendo a y b los números que tenían x e y, los coeficientes que había en la ecuación general, ¿vale? 5
y menos 3. Entonces ya solo me queda operar. Arriba, pues 5 por menos 3 es menos 15, menos 6, porque menos 3 por 2 es menos 6, etcétera, etcétera. Y abajo lo mismo, raíz de 25 más 9, ¿vale? Abajo, por cierto, la raíz también siempre es en positivo. Estamos diciendo que las distancias son positivas, por eso el numerador está en valor absoluto, y entonces en el denominador no pongo más menos raíz, ¿vale? Me quedo con el resultado más de la raíz, con el resultado en positivo. Bueno, pues fijaos, arriba, menos 15 menos 6, que es menos 21 más 17, me da menos 4. Y abajo raíz de 34. Pero precisamente para esto sirve el valor absoluto. No pongo menos 4 partido de raíz de 34, sino 4 partido de raíz de 34, porque la distancia tiene que ser un resultado al final positivo. ¿A qué distancia está el punto de la recta? Pues me ha salido una distancia de 4 partido de raíz de 34. ¿Qué se le va a hacer? Ojalá hubiera quedado más bonito, pero ya es difícil. Y de todas maneras da igual, si es que esta es la respuesta, ¿vale? Si queréis, cogéis la calculadora, dividís 4 entre raíz de 34 y dais el resultado. Será 0,6 algo, tendrá decimales, ¿vale? Pero este resultado es perfectamente válido. Aunque parezca difícil, mirad que no lo era tanto, ¿vale? Que aprenderse la fórmula de la distancia entre punto y recta, aplicamos, operamos y sale.